Buenas tardes, tengan todos y todas una vez más. Gracias, por supuesto, a todos por su puntualidad. La clase de hoy va a tener una característica muy especial. Además de que, por supuesto, seguimos con el aula invertida, eso no tiene ningún cambio, ¿no? Pero teniendo en cuenta que esta semana cierra el primer corte y yo tengo que dar una nota de este primer corte, no hay parcial del primer corte, va a ser el acumulado de las notas que ustedes han tenido en todas las evaluaciones, más la nota que van a tener hoy a partir de sus participaciones. Por lo tanto, todo el mundo tiene que participar hoy, para que todo el mundo tenga una nota relacionada al realismo crítico y la figura de Ignacio Ellacuría, que al final es digamos, el centro de la actividad que realizaremos hoy y de la bibliografía que ustedes seguramente ya han tenido acceso a ella. Ustedes ven que en el aula también está la solicitud de un avance, es el tercer avance de la investigación, del ensayo, que llega hasta la introducción. O sea, ya ustedes, aparte de lo que han hecho, van a hacer una introducción. Ustedes saben que el ensayo cuenta de la introducción, el cuerpo del ensayo y conclusiones, más la bibliografía. Ahí van a hacer una introducción y eso, no la introducción sola, sino todo lo que tienen hasta ahorita, desde el tema, la introducción, la bibliografía que han revisado, las referencias bibliográficas, si tienen referencias bibliográficas porque han sacado información, yo creería que todo el mundo debe tener referencias bibliográficas. Recuérdense que he pedido la bibliografía aparte para saber cuánto es que están revisando ustedes de autores, de investigaciones, de libros, de lo que sea. Por eso es que, a pesar de que en APA 7 solamente se utilizan las referencias, yo estoy pidiendo aparte la bibliografía. Es algo que tiene que ver simplemente con la evaluación. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí sobre, digamos, esta parte que tiene que ver con más formal, con relacionado al tema evaluativo? Repito, hoy se cierra, bueno, no se cierra hoy, se cierra el martes, ¿no? El martes y yo el miércoles, después de revisar miércoles, más tarde jueves, yo creo que el viernes es el último día que tengo y yo tengo que tener subida la primera nota. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros y compañeras? Adelante, Marta. Buenas tardes. Mi inquietud es si el ensayo tiene un límite de palabras o no. No tiene un límite. Yo no he puesto un límite por... si pongo un límite de cantidad, de cuántas o de cuántas menos, o un mínimo, eso es no sé, se vuelve algo así como una camisa de fuerza. Y a mí realmente no me gusta hacer eso. Yo he visto ensayos en 5 páginas que son excelentes. He visto ensayos en 20 páginas que no sirven para nada. Entonces, yo realmente creo que la cantidad no es lo más importante. Lo más importante es que ustedes analicen el tema, sobre todo hasta dónde se está pidiendo. Recuerden que estamos viendo la bibliografía que ustedes ahora han utilizado, en la bibliografía que tiene que ver con la parte de el conocimiento sobre el tema. Lo que se le va a agregar a ese conocimiento sobre el tema a partir del próximo encuentro es la parte ética, ¿no? Vamos a ver la parte ética y entonces dentro de esa parte ética ustedes van a incorporar la parte ética a el ensayo, que cuenta con una parte que tiene que ver ya con el conocimiento que ustedes tienen sobre los temas, la otra parte que tiene que ver en la aplicación de los marcos éticos de la investigación. No sé si me explico, Marta. Ok, gracias, doctor. No pongo límite. Sí, gracias. Yo pediría que no hagan tampoco un trabajo. Yo realmente, si usted me dice un ensayo, yo creería que con 10 páginas, máximo 15, está bien, pero igual puede haber un ensayo igual de 30 páginas y que sea un ensayo brillante. A lo mejor se puede hasta publicar y todo. Yo no lo dudaría. ¿Entiendes? Pero lo que más, el mensaje que quiero es que tengan es que la cantidad de hojas no es lo importante. Xiomara tiene la mano levantada. Adelante, Xiomara. Buenas tardes. Cuando usted dice
Buenas tardes. Cuando usted dice bibliografía, porque ya le mandamos las referencias. No es lo mismo las referencias que usted por APA. Ya se las mandamos, no es lo mismo las referencias que la bibliografía. En APA 7 no. En APA 7 solamente se ponen las referencias bibliográficas. Le quitaron también bibliográfica. Ahora aparece referencia solamente. Las referencias tienen que ver con lo que se está citando en el cuerpo de un trabajo X. No hay bibliografía, porque usted puede usar una bibliografía y no citarla, ¿no? Eso en APA 7 no se pone. Por eso es que yo le digo a ustedes que de todas maneras, aunque ustedes hayan revisado bibliografía que no la hayan citado, yo quiero que eso es como una solicitud evaluativa, digamos. No tiene nada que ver con APA 7. Tiene que ver con... Dígame. Sí, entonces están las referencias bibliográficas que son las que mandamos en APA 7, que son las que van enumeradas en el ensayo, pero también la otra, cuando se refiere a bibliografía, es el libro, un libro de texto, por ejemplo. Y aunque yo no lo cite, todo lo que referencia, Xiomara, todas las referencias que están van a aparecer en la bibliografía. Todas. Ahora, ustedes a lo mejor tienen las mismas. Normalmente no ocurre. Tienen también otras, digamos, artículos, libros, videos, lo que sea, que hayan revisado, pero no lo hayan citado, pero lo revisaron, aunque no estén de acuerdo, pero ustedes lo revisaron, ustedes lo ponen en la bibliografía, ¿no? Para yo darme cuenta cuál es el volumen bibliográfico que ustedes están revisando. Ya. A lo mejor es poco, a lo mejor le hace falta alguno, a lo mejor yo puedo decirle, mire, revise también esta, a mí me parece, porque cuando ustedes ponen esa bibliografía, yo lo que hago es que la busco. No las busco todas, ¿no? Pero por lo menos las que yo creo principales las pongo y las empiezo a revisar. A ver qué son las otras cosas que aparecen, porque si hay algo que les puede servir, que a mí me parece que les puede servir, yo se los recomiendo. Gracias. Sí, vale. ¿Alguien más? Bien. Cerramos esta. Yamile tiene la mano levantada. Adelante, Yamile. Sí, gracias, doctor. No me quedó muy claro, doctor, lo relacionado a referencias y bibliografía. Yo entendía que las referencias son aquellas citas que vamos a tomar de las bibliografías que le hemos compartido o incluso de otras más. Y las bibliografías como tal son las que ya le enviamos en la tarea anterior. No sé si estoy equivocada, me disculpa. Si en la tarea usted me envió, yo pedí en la tarea la bibliografía, ¿no? Pero hubo compañeros, compañeras que me pusieron que ya eran las referencias. Si ahora cuando ustedes me manden, ustedes van a poner las referencias, que ya los tienen, ya los que tienen la referencia en APA 7 ya las tienen, y me van a poner, aparte de la referencia, la bibliografía donde van a incorporar esas mismas referencias, más otra bibliografía que ustedes hayan utilizado. Es simplemente, como le dije a Xiomara, para ver el volumen de bibliografía que ustedes están revisando. Porque en APA 7, usted puede revisar una bibliografía, pero si no la cita, si no aparece Gómez 2015, no está en la referencia. Aunque usted haya revisado a José Gómez, que habla sobre el tema de la violencia intrafamiliar, no, esto es un ejemplo hipotético, por supuesto, ¿no? Pero como no lo citó y no aparece en la referencia, no aparece en la bibliografía, porque no existen APA 7 en la bibliografía. Es una limitación desde mi punto de vista. Yo realmente creo que toda la bibliografía debe ponerse. Y una cosa es la referencia y la otra cosa es la bibliografía. Pero bueno, eso es una apreciación muy particular. Recuérdense que estos son paradigmas, ¿no? Grupos epistemológicos que aceptan una forma de citación. Uno dice, ¿por qué citan así? No hay un por qué. Es simplemente que un grupo de personas, como se dice, un grupo epistemológico de científicos, sociólogos, historiadores, lo que sean, aceptan esa forma de citación de APA 7. Y por eso va por APA 7. Si uno pregunta a Chicago, creo que Chicago va por la versión 18. Por ejemplo, Harvard va por la 20 no sé cuánto. O sea que más o menos pasa un tiempo y se hace una nueva
donde muchas veces son puros detalles. Pero aquí es para hacer esa diferencia, ¿no? Quiere decir que cuando se cita en APA, la bibliografía no hay que ponerla, porque está en APA 7, ¿no? Yo se las estoy pidiendo para este caso, para el avance que ustedes van a mandarme, porque yo quiero revisar esa bibliografía que ustedes han hecho. ¿Se entendió, Yamilén? Perfecto. ¿Alguien más? Carmen tiene levantada la mano. Adelante, Carmen. Tiene el micrófono apagado, Carmen. No, doctor, no tenía la mano levantada. Ah, bueno, o la habría dejado yo a lo mejor sin querer. Bueno, ok, ¿alguien más? Bien, pasamos a la segunda parte ya de el realismo crítico en la figura de Ignacio Ellacuría. Yo quiero, antes de empezar con la pregunta que voy a poner en cuestión, aunque bueno, por supuesto, ustedes pueden participar relacionado al realismo crítico y Ignacio Ellacuría en cualquier tema. Pero yo quiero destacar una cosa. El realismo crítico es como corriente, una corriente que nació en los años finales de los 40, 50. Fue en ese momento incluso muy criticado por el marxismo. Yo creo que en ese momento el marxismo estalinista, no marxista, desde mi punto de vista, todo lo que no se parecía a lo que ellos decían, decían, planteaban y daban como si fuera una verdad totalmente absoluta, era criticable para ellos. Incluso los acusaron de ser idealistas y todo eso. Hay un segundo momento de realismo crítico, desde mi punto de vista, que es el que tiene que ver con Ignacio Ellacuría en El Salvador, y hay un tercer momento hoy. Hoy hay un tercer momento, una nueva, yo diría, claro, muy vinculado al segundo momento, pero muy vinculado también, pero también tiene su diferencia. Y tiene su diferencia en el caso de Ignacio Ellacuría, porque Ignacio Ellacuría, además de ser, de compartir ese paradigma de realismo crítico, él también es un teólogo de la liberación. Y como teólogo de la liberación tiene aportes a la teología. O sea, estamos hablando no solo de un investigador, en sentido cerrado de la palabra, sino estamos hablando también de un teólogo, ¿no? De esa corriente teológica que en América Latina tiene características muy especiales y a las cuales tanto Ignacio Ellacuría, Martín Baró, este otro ahora vivo que tiene como 90 años, no me acuerdo el nombre de él ahora, pero una persona también de los que sobrevivió a la masacre de la UCA por azares de la vida. Si hubiese estado, también lo hubiesen asesinado. Crearon o hicieron para El Salvador una interpretación que desde mi punto de vista muchas veces incluso trató de tomar una X distancia, por lo menos entre esas universidades que habían nacido en El Salvador, a lo mejor ya hasta con tiempo o con algunos años antes, que trataban de ver, o sea, como si la universidad fuera un ente aparte, fuera de la sociedad, donde fueran las grandes lumbreras y la demás gente, o los que tomaron la universidad, casi siempre, en este caso nos estamos refiriendo a la Universidad de El Salvador como algo así como un escalón relacionado a la política y a lo que incluso dijo Ellacuría, entre comillas, como subvención ideológica, por decirlo, porque esa palabra es de él. También muy criticada en su momento histórico. ¿Qué cosa es subvención? Todas esas cosas a veces se hacen complejas, pero tienen que ver con el momento concreto mismo de la historia de El Salvador, ni más ni menos. Uno no puede salirse de la historia de El Salvador para analizar estas variantes. Porque yo realmente creo que el realismo crítico de hoy, que sigue estando en la Universidad Centroamericana, su centro principal, pero tiene en la figura de el doctor Cetino, actual director de investigaciones de la UCA, algo así como su principal intérprete.
les digo, de este paradigma, que tiene realmente importantísimos aportes a la propia historia de El Salvador, a la historia investigativa, sobre todo relacionada a las comunidades, a los lugares donde viven las personas más pobres, olvidadas, reprimidas, etcétera, todas esas cosas terribles que tienen que ver con cuando hay grupos sociales que son extremadamente marginados. La UCA, y empezando por Ellacuría, en ese pensamiento de esas tres, la parte docente, la investigación y la producción social, eso es algo que hoy nosotros lo hablamos tan de manera común, en esos años no era así. O sea, hacer producción social, ir a las comunidades, y todavía hoy hay algunos postulados de personas que yo creería que están equivocados de manera, o sea, sin un dolo, por decirlo de alguna manera, que consideran que investigar en las comunidades no es una investigación científica, cosa que para mí es una barbaridad realmente increíble, ¿no? Pero todavía uno se encuentra entre personas que posiblemente sean incluso investigadores y tienen muchos títulos, pero se encuentran postulados de este tipo que son totalmente contrarios desde mi punto de vista, a lo que planteó el realismo crítico. Realismo crítico que parte de yo diría epistemológicamente, un rompimiento muy claro con el positivismo, sobre todo, que es el que más ha influenciado en El Salvador y ha influenciado, yo creería, a nivel planetario, cuando considera que lo importante en una investigación, o lo más importante en una investigación, no es la metodología que se siga, sino que lo más importante es analizar el objeto de investigación que se ha determinado investigar, valga la redundancia. O sea, lo importante es analizar el objeto, y a partir de ese análisis que se hace del objeto, de su historia, de sus antecedentes, de por qué ha llegado ese objeto de estudio a las condiciones X que tiene, a partir de eso es que nace entonces, o que se va a emplear una metodología, y no lo contrario, que es lo que plantean los positivistas, y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque esto es una maestría en investigación, los positivistas que lo que plantean es que la metodología es lo importante, y esa metodología determinada puede ser muy científica, todo eso yo no lo dudo, pero debe estudiarse el objeto a partir de la metodología, y no lo contrario, sino tener una metodología a partir del objeto de estudio. Y eso es una diferencia desde mi punto de vista muy notable. Yo realmente coincido con el doctor Cetino al respecto, estoy completamente seguro de eso, y estoy completamente seguro también, sin ser, yo realmente creo que no soy de la corriente del realismo crítico, me parece a mí, pero bueno, podría ser que sí, hay muchas personas que se han dicho que no y al final sí lo son, yo realmente creo que no, pero de todas maneras yo coincido con el doctor Cetino de que las investigaciones, lo importante es ese objeto de estudio, y a partir de ahí se determina la metodología de la investigación, no lo contrario, porque si no la metodología de la investigación se puede convertir muchas veces en una camisa de fuerza para esa aproximación investigativa que se va a hacer a un objeto de estudio determinado, un fenómeno social determinado, un fenómeno físico, natural o de cualquier tipo. Eso se entiende, compañeros. Yo creo que esto, si no entendemos eso, y yo realmente creo que yo viendo otras grabaciones que había hecho antes, yo creo que siempre quedaba eso como esa duda, ¿no? Esa deuda, y no quería que partiéramos desde esa deuda para que después las intervenciones de ustedes a lo mejor tuvieran ese sentido. Yo realmente creo que cuando se habla de esto, que va a constituir lo que yo quiero que ustedes hablen, sobre todo, pero pueden, por supuesto, está abierto a que ustedes den su opinión sobre el realismo crítico y la figura de Ignacio Ellacuría, sobre ese concepto tan importante en ese momento o esa segunda ola de realismo crítico, sobre todo en El Salvador,
que es el concepto de la realidad histórica. Desde mi punto de vista, el concepto central de la variante del realismo crítico de Ignacio Ellacuría y de Martín Baró en El Salvador. Después de esto, de esta intervención, a lo mejor un poco larga, me perdonan si me he extendido, porque estas clases realmente lo importante es la participación de ustedes y las valoraciones de ustedes para, entre todos, construir conocimiento. Les cedo la palabra a ustedes. Recuérdense que todo el mundo debe participar, porque todas estas participaciones son evaluadas. ¿Quién comienza? Carmen, adelante. Sí, buenas tardes. La verdad es que me parece que es un pensamiento bastante complejo y estructurado. Quizás una de las formas más prácticas para llegar a comprender de dónde nace el pensamiento de Ellacuría es situarnos un poco en la situación del año, del tiempo que él vivió y las posiciones también de alguna manera que ocupó dentro del ámbito laboral. Quizás de esto ya un poquito investigando, ¿verdad? Recordando que Ignacio Ellacuría pues fungió como director del Departamento de Filosofía de una universidad en la cual él sustentaba que esta realidad que nosotros vamos a analizar tiene como dos contextos. Y la realidad tiene un espacio, un preámbulo entre hablar verdaderamente de realidad y considerar la verdad. Dos cosas que parecieran un sinónimo uno de otro. Pero él sustenta una cosa, que el antecedente histórico de la realidad social tiene dos elementos. Lo que debe de hacerse o lo que debe realmente de cultivarse y descubrirse. En ese sentido decía que la realidad de los individuos es parte del antecedente de su historia. Hay unos pequeños apartados que hablan incluso del componente teológico, ¿verdad? Como, por ejemplo, desde el punto de vista de los jesuitas, no estudiaban la religión solo desde un punto de vista, sino que lo enfocaban en un ámbito más amplio, como en el componente social, el económico y el político, los cuales los tres elementos pues transformaban la realidad y la conducían hacia una sociedad futura. Creo que desde ese punto de vista consideraba Ellacuría que si teníamos los tres elementos podríamos crear una sociedad en la cual tuviéramos personas mucho más humanizadas o que tuvieran mayor dignidad. Me llama dentro de lo que usted compartió como parte de la literatura recomendada, que él enfocaba un elemento clave. Si bien existe el antecedente histórico en la población, el individuo por sí mismo no es un elemento solo a estudiar, solo por el hecho tal vez de la realidad y los elementos que lo componen, sino que también hay un elemento biológico que trasciende a esta persona. Por lo tanto, él describía que realmente para dentro del componente de la sociedad hay miembros que necesitan ser cultivadores racionales de esa misma realidad, no solo dejándose ir por el componente histórico, sino que por todo el contexto, ¿verdad? Socioeconómico, cultural y también el eje político. Esa era prácticamente mi aportación. Muchas gracias, Carmen. Solamente es Ellacuría. Carmen. Ellacuría. Le cedo la palabra a Carol. Adelante, Carol. Hola, muy buenas tardes. Pues fíjese que hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención en la revisión del contexto que usted nos mandó, y es que fíjese que Ignacio Ellacuría, teniendo en cuenta que era un teólogo formado en España, que estuvo a cargo de, o sea, era un filósofo. Entonces, me llamaba mucho la atención de que parte de todos sus conocimientos, él ponía la teología o el cristianismo al servicio de la sociedad, y en lo que respectaba de del término que es la realidad, no, el teología liberadora, ay, se me ha olvidado.
pero una parte de lo que él critica mucho son las sociedades oprimidas que se encontraban en Latinoamérica. Entonces, eso me llevaba mucho en el contexto de la clase de la semana pasada, que era el marxismo. Entonces, porque en el marxismo, Marx se enfocó también en la parte del proletariado. Y en nuestra sociedad, Ignacio Ellacuría se refería a las partes pobres, a las partes, él se fue al área rural, porque en la parte misma que daba la UCA de la proyección social, que se iban a hacer estudios para poder entender por qué estábamos actualmente de esta manera y para poder entender de dónde habíamos venido. Entonces él me llamaba mucho el contexto y también me asombraba que decía que fue bastante criticado por el marxismo de Stalin, porque me da mucho, que es bastante comparado a la clase anterior sobre el marxismo, porque lo que él quería era liberar o que la clase pobres fueran liberadas o que su estatus fuera mejorado. Entonces, en otra de las presentaciones, en ese entonces se decía que Ignacio Ellacuría era un atentado al estatus que se tenía, porque lo estaba revolviendo, lo estaba alterando en el estatus, podría decirse como el estatus quo que se tenía en ese momento, como que ya establecido. Entonces él estaba causando esa revolución en ese momento. Entonces eso me parece a mí como una mezcla de todos los paradigmas anteriores que hemos estado viendo que se desenvolvió en nuestro país. Gracias, Carol. Es lógico, el estalinismo como tal, yo les dije que todo lo que no fuera exactamente lo que decía el estalinismo, ya incluso muerto Stalin, porque Stalin muere en 1954, o sea, pero estalinismo hubo en la Unión Soviética hasta que se cayó la Unión Soviética en 1991. Y lo cierto es que las críticas contra Ignacio Ellacuría fueron bien, yo diría, agudas, desde ese, repito, estalinismo. No tiene que ver con Marx. Él puede crear, incluso haber tenido contradicciones con Marx, sin embargo, el realismo crítico de Ellacuría, igual que la teoría de la liberación, tiene una influencia muy importante de las categorías del marxismo de Carlos Marx, no de esos muchos que se han llamado sus herederos, que crearon cosas que realmente no tienen o tienen muy poco que ver con el marxismo, ¿no? Ahora, sí es muy importante lo que nos dice Carol de la realidad en El Salvador, ¿no? Porque Marx vio la realidad, sobre todo su libro El Capital, es la realidad de los trabajadores en Inglaterra, ¿no? ¿Cuál es la realidad que estaba viendo Ignacio Ellacuría? Es la realidad en El Salvador, más que de los trabajadores, porque estamos hablando de una sociedad que no es una sociedad industrializada como Inglaterra, sino una sociedad donde mayoritariamente hay campesinos, y esos campesinos es donde esa proyección social, hoy eso que es tan común, o esas intervenciones hizo la Compañía de Jesús y la Universidad Centroamericana, que llegaron a esos extremos de decirle que él era un subversivo, que lo que estaba llevando era algo, estaba revolviendo la sociedad, intentando destruir el status quo, y por eso es que finalmente es asesinado, ¿no? Porque esos grupos, no es el momento, yo creería, no es una clase de problemas de la historia de El Salvador, de la guerra civil, pero esos grupos realmente eran grupos extremadamente radicales, varones de la muerte que asesinaron a personas como Ignacio Ellacuría, que nadie puede achacarle en algún momento de que fue un guerrillero, de que tomó las armas, porque él tenía tanto conversaciones con el ejército, incluso con el presidente de la República, Alfredo Cristiani, en ese momento, como con la guerrilla, siempre con la intención de buscar una paz. En ese intermedio, desgraciadamente, fue asesinado. Le doy la palabra a Carolina. Adelante, Carolina. Hola, buenas tardes. Sí, continuando con esto, con respecto al análisis que realizaba Ellacuría sobre la realidad, él tenía como la visión de que realmente la religión debería estar muy involucrada con respecto a las situaciones sociales que se vivían. Realmente en la época de apogeo,
él tenía la conciencia de que los sistemas previos filosóficos no habían resultado definitivamente válidos para él y para explicar las situaciones sociales que ocurrían. Entonces, él había tenido como corrientes, digamos, formadoras a las ideas de Gasset y de Ortega que a él no le parecían. Por lo tanto, él comenzó a indagar un poco más y así fue como conoció realmente a la persona que lo indujo un poco más a la corriente que él introdujo en Latinoamérica, que era Javier Zubiri o Zubiri. En ese caso, más que todo entre 1960 y 1962, los documentos hablan de que él comenzó con el sacerdocio, tipo la modalidad Monseñor Romero, ¿verdad? La cuestión es que comenzó con la liberación, las teorías de liberación del pensamiento por medio de las teorías que se indagaban en las universidades. Como usted bien lo mencionó, las universidades han sido sistemas de apertura al conocimiento y al cambio de la sociedad. Entonces, manifestaban todas las cosas que hubieron en la UCA, las matanzas. Entonces, la teología de la liberación, que es como la corriente más importante de Ellacuría, nos hablaba de que lo político está altamente relacionado con lo del reino de Dios. Entonces, él en su tesis de la inteligencia y la principalidad lo manifiesta de esta forma, que si no se puede obtener una conciencia social y religiosa en el pueblo, siempre seguirán los mandatarios con las clases en opresión de una gran mayoría y teniendo a una minoría, como hablábamos la semana anterior, en el poder absoluto. Entonces se consideró por ello América Latina como un lugar apto para el profetismo de su palabra y realmente por eso fue que lo asesinaron. Muchas gracias, Carolina. Muy bien. Fíjense que toda la teología de la liberación tiene una cantidad de ascensiones. Casi que habría que una clase de filosofía llevaría posiblemente más de una clase de filosofía. Pero hay una cosa que sí importante en la teología de la liberación, yo creo que es importante, ya que Carolina nos habló del tema, es eso del reino de Dios. Creo que la importancia de la teología de la liberación, sobre todo, en mi opinión, por supuesto, es que el reino de Dios no puede quedar solamente en ese reino, en el paraíso, sino hay que traer el reino de Dios también a la tierra. O sea, el planeta donde vivimos ahora, en nuestra vida terrenal. Y lógicamente, si hay un reino de Dios en la vida terrenal, el otro reino en el paraíso va a ser mejor, ¿no? Porque eso sería la lógica, ¿no? Que tú no puedes comprar tu redención. Tú tienes que, tu redención viene a partir de tus actuaciones hoy, en la tierra, ¿no? Tú no puedes comprar, eso no se compra con dinero, ¿no? Y ya sabes, desde Tomás de Aquino, que fue el primero que lo dijo, eso no se compra con dinero, el dinero no puede ser lo que compra eso, ¿no? O después, con la figura de Martín Lutero, se puede hacer, comprar dispensas, ¿no? Para abrirte el camino, así, ¿no? No puede ser, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque eso tiene que ver con los conceptos fundamentales de él. Cuando él habla de esa realidad histórica, y ese reino de Dios es analizar esa realidad histórica hoy, de dónde viene hoy, o en ese momento histórico de él, de dónde venían los problemas para esos problemas transformarlos, ¿no? Había que transformar eso, si no, pues, se seguía en lo mismo. ¿Ves? Y ojo, porque a mí realmente muchas veces me han dicho, no, pero es que seguimos en lo mismo. No, seguimos, eso es un error. Lo que pasa es que la vida humana en tiempos históricos es corta. Como es corta, nosotros a veces no nos damos cuenta de las transformaciones. Las transformaciones son hasta generacionales. Pero hoy el mundo hoy es igual que el mundo de Ignacio de Ellacuría, ¿no? Ignacio de Ellacuría entraron un pelotón y lo asesinaron. Y pusieron en la pared de FMLN para que le echaran la culpa con la misma. Es una cosa bien terrible. ¿Eh? En un momento de una dictadura militar, las características terribles de las dictaduras militares latinoamericanas. No es igual que hoy. Ojo, eso hay que tenerlo muy en cuenta, compañeros y compañeras. Le doy la palabra a Julia. Adelante, Julia. ¿Tiene el micrófono apagado, Julia? Buenas tardes.
Lo que me llamaba la atención de Ignacio Ellacuría, bueno, lo comparo porque buscaba la libertad de las personas que estaban económicamente y políticamente desprotegidas. Entonces, me parece que se parece un poco a Carlos Marx en ese sentido, en que trataba de transformar la realidad de esas personas. Me llama también la atención que lo hace a través de una institución, que es lo que es la universidad, ya que decía ahí que buscaba la autonomía de la universidad, tanto de la iglesia como del gobierno. Y con las metáforas que él hacía con lo del cultivo, entonces que él decía que el cultivo era sencillo y que necesitaba una teoría, pero que así tenía que ser nosotros, cultivadores de la realidad, así como ponemos una semilla y se transforma en otra cosa, así deberíamos ser nosotros capaces de transformar la realidad. Entonces sí, esa transformación de la realidad que no estaban de acuerdo las autoridades en ese momento le trajo un montón de enemigos hasta que lo asesinaron. Entonces, pero sí él trató de dejar su legado a través de libros, a través de sus conceptos filosóficos y a través de la universidad, porque la universidad ya no trató de que no fuera solamente la educación y la cultura, solo de las personas pudientes o de las personas políticas con poder o de las personas que lo sirven, como decía la literatura. O sea que la educación solo tenía acceso las personas que tenían ese poder y los que la servían, los amigos o los trabajadores de ellos, sino que trató de abrir la educación para más personas. Eso es lo que me llamaba la atención. Lo que sí me pregunto en todo lo que leí y que no lo puedo buscar, era que él se vino para El Salvador y fue directamente a la UCA. Esa era una duda biográfica. Ajá, una duda biográfica. Ajá, por el contexto. Ajá, entonces que lo mandaron a, no sé, a crear la UCA a la parte porque vi que, no sé. Entonces, y cuando estaba viendo, porque me recordó, pero el eslogan de la Nacional que decía la salida y libertad por la cultura. Entonces, y fui a buscar, yo dije, ese será, ¿cuál será el eslogan de la UCA, verdad? Entonces, no lo puedo encontrar. Tal vez alguien que estudió ahí me podrá decir, pero vi que decía que unos principios ignacianos. Entonces, como si la UCA lo ha considerado como fundador, quizás, o parte de su, no sé, me llamó la atención esa parte. Voy a dar mi opinión al respecto, pero yo he dado clases en la UCA, pero no trabajo en la UCA, ¿no? Yo me imagino que los que trabajan en la UCA seguro van a tener una respuesta mejor que la que yo les dé, pero realmente yo creo que eso tiene una respuesta histórica. La Compañía de Jesús nace como un ente de la reacción católica. O sea, la reacción es parte de la contrarreforma a la reforma luterana y a la reforma protestante. Así nace la Compañía de Jesús, creada por Ignacio de Loyola, hoy San Ignacio de Loyola, que es un ex militar que creó la compañía, que tiene prácticamente una estructura que es una estructura vertical militar y que solamente se subordina al Papa. O sea, el prefecto de la Compañía de Jesús está subordinado directamente al Papa. Es el que de él recibe las órdenes. Eso está en el mundo entero. La Compañía de Jesús está en el mundo entero. Él, Ignacio de Ellacuría, entra en la Compañía de Jesús y empieza a estudiar en España. Él de origen vasco. Y ellos, la Compañía de Jesús, cuando terminas tu estudio, estás en los estudios, es como si te designara a lugares donde tú vas a evangelizar. A él lo mandaron a El Salvador. Y bueno, hizo su vida en El Salvador y murió en El Salvador. Y muere siendo salvadoreño porque se había naturalizado salvadoreño. O sea, él era ya salvadoreño cuando él es asesinado.
No es, él no es el que crea la UCA. Fíjese que realmente la UCA cuando nace, casi que nace como es el ente, la universidad pública, es la universidad subordinada al Estado. En el momento que nació la universidad pública, la UCA era como la universidad independiente que no iba a estar subordinada al Estado. Esa es la historia. Lo que pasa es que hoy, yo diría por su trascendencia histórica, la gente de la UCA, o sea, las autoridades actuales y las autoridades después de su muerte, lo consideran a él los principios que siguen la UCA en El Salvador. No es la UCA en México, la UCA en El Salvador, porque Universidad Centroamericana hay en toda Centroamérica, hay, vamos a decirlo, una universidad centroamericana, una universidad, perdón, centroamericana, no, una universidad jesuita, o incluso universidades jesuitas. Pero en el caso de El Salvador, su figura es la figura más relevante desde el punto de vista filosófico y teórico, con esa influencia que tuvo de Javier Zubiri, que tiene también características muy propias, porque cuando hoy se habla de Javier Zubiri, no solo se habla de Zubiri, se habla de la filosofía zubiriana e yacuriana, o sea, como decir Marx y Engels, es decir, Zubiri e Yacuría, por ponerle una similitud a lo mejor un poco forzada, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Con una relevancia, como ya hemos visto, muy grande, relacionado al tema de la teología de la liberación. Hay muchos conceptos de la propia teología de la liberación que ellos son los que definieron esos conceptos, que muchas veces incluso el concepto de realidad histórica, que es un concepto de realismo crítico, muchas veces también se incorpora a la teología de la liberación en El Salvador. Adelante, Mario. Hola, buenas tardes a todos. Siguiendo con el punto que ponía la doctora Cruz, de que la universidad debía de jugar un papel muy importante, creo que ella Curía en su momento, por los cargos que ocupó, se dio cuenta de que muchas universidades estaban ligadas al Estado salvadoreño en ese momento y era partícipe de toda la opresión que ponía hacia la sociedad. Entonces él ponía que sí, el cristianismo debía participar activamente en la liberación de las personas, pero también la universidad tenía que tener un punto central en ella. Incluso él ponía que el deber ser de la universidad era estudiar la realidad de las personas, la realidad no solo de la naturaleza en que habita él, sino también la realidad social, económica, y de ahí pues generar un ente liberador de y que sea la universidad la que guíe todos los movimientos de liberación de esta sociedad. E incluso también eso tiene que ver mucho con lo que usted mencionaba acerca de que el objeto de estudio es el que dicta la metodología de investigación. Aquí el objeto de estudio es la realidad salvadoreña en ese momento, ¿verdad? Y que la universidad, con todos sus conocimientos y con todo el saber que tenía, pues tenía que participar activamente en esta liberación de nuestro pueblo salvadoreño en ese contexto, y así también pues generar un cambio, no solo centrarse en callarse y en impartir conocimientos a la clase alta, ¿verdad? En ese momento. A una élite. A O sea, una es el élite, rompimiento con la élite. Es la exacto, universidad, como nos dice Mario, es la universidad transformadora de la realidad. Y para transformar la realidad hay que ir a esa realidad. Uno no mira la realidad por un libro. No quiere decir que no se lee un libro, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y escrito sobre el tema. Pero para uno conocer la realidad tiene que ir a la realidad. Tiene que ir y tiene que verlo por sus propios ojos y tiene que tocarlo y tiene que entrevistar a las personas, encuestar a las personas, preguntarle a las personas cuáles son sus problemas, ¿no? Y yo creo que eso es, desde el punto de vista incluso de la investigación, fue uno de los principales aportes de Ignacio Ellacuría y el realismo crítico en ese momento de la Universidad Centroamericana. Porque dice, aquí se confunde, a veces dice, no, ir a las comunidades, como ir a las comunidades ya eran, no, estos son comunistas, por eso esta gente hay que matarlo, no, pues van a las comunidades, cuando ninguno de esa gente, ninguno era comunista.
Así redondamente, ninguno era comunista. Yo diría que es una aberración mediática, que uno revisa sobre todo las editoriales de ese momento de la historia de El Salvador, y uno ve la prensa gráfica el día de hoy, las cosas que ponía. O sea, que era una pena realmente. ¿No? Eso no era periodismo, otra cosa, o sea, un panfleto, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Pero muy bien, Mario. Le doy la palabra a Marta. Adelante, Marta, abre el micrófono. Buenas tardes. Me llama mucho la atención el seguimiento que trae este proceso histórico, ya que el inicio de la teología de la liberación se debe a la inconformidad también, lo veo yo, que tenían del capitalismo. O sea, había un capitalismo donde ellos ya no estuvieron como de acuerdo para seguir sobre ello. Entonces, estas personas buscan a las personas sencillas, como lo decía el doctor, buscan a personas sencillas para poder llevar y poder hacer uso de su ignorancia, se puede decir, ¿verdad? Donde de igual manera meten lo que es la religión, el cristianismo, para poder equipar a estas personas. Me parece que en 1980, acá en El Salvador, en un lugar llamado Guarjila, es donde se da ese asentamiento, donde equiparon a las personas humildes y les metieron que relacionando el cristianismo, que Jesús era un ser que se defendía y que de esa manera se iban ellos a equipar también, y los equiparon dándoles armas para que se pudieran defender, sin medir las consecuencias, porque a esta fecha de las acciones que se tomaron bajo ese asesoramiento, todavía se viven personas que lesionadas desde el tiempo de la guerra, si hablamos de la guerra. Entonces, personas que están ahí todavía con traumas de las cosas que sucedieron en ese tiempo. Y es así como no hubo como una sujeción o una aceptación al nivel que estaba viviendo el capitalismo, o a lo que se estaba dando también a la explotación, porque miramos eso que se dio también en la parte del capitalismo. Hubo mucha explotación, de las personas trabajadoras. Gracias, Marta. Siempre la guerra, todas las guerras son feas. Eso no tengan ustedes la menor duda. Todas las guerras son traumáticas. Y en las guerras aparecen eso que eufemísticamente los Occidente llama los daños colaterales. Los daños colaterales es el pueblo, la gente afectada sin ser partícipe directo. Y le llaman así, una cosa que realmente casi que es penoso, ¿no? Oír eso. Cuando en relaciones internacionales sale daños colaterales. O sea, tú le caes a bombazo a alguien y mataste a 3 gente y son daños colaterales. O sea, tú no lo hiciste así, pero lo asesinaste de todas maneras, ¿no? Bien, las guerras son feas. Y en la guerra siempre... Ahora, yo creo que lo principal de Ignacio de Acuría es que no se le puede haber dicho que eran comunistas, ¿no? Y las comunidades de base eran comunistas, ¿no? Lo que pasa es que esas comunidades de base, donde muchas veces llegó en la Universidad Centroamericana, tomaron una acción, muchas veces incluso defensiva, en contra de las acciones directas de los escuadrones de la muerte y el ejército en contra de las personas, ¿tá? Para obviamente defenderse. Claro, eso siempre crea grandes contradicciones, conflictos, se sale del cauce, yo diría, de algo que sea humano, porque las guerras no son humanas. Las guerras son inhumanas, porque están asesinando personas, ¿no? Y eso es bien importante, muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque igual hay que trasladarse a ese momento histórico de Ignacio de Acuría para uno darse cuenta. Faltan 10 minutos, vamos a tomar un receso. Después de Marta, por el orden que tengo aquí, está Orellana. Ahora no veo bien el nombre. Kiki después, Miguel, Cristian, Eric y Virginia. Por ese orden lo tengo, y después de Virginia tengo a Riquelme, que también se ha apuntado.
Déjenme apuntarlo por aquí para que seguir el orden, ¿no? Porque a veces como que se mueve la manito, ¿no? Y ese es el orden en que se ha hecho, se ha solicitado la palabra, ¿no? ¿Y quién me va? Que vamos a tomar el receso, por favor. 10 minutos y continuamos a las 3 en punto. Voy a pausar la grabación. Adelante, Gabriela. Buenas tardes, ¿me escucho? Te escucho, adelante. Ok, yo quería dar mi opinión acerca del paradigma crítico. Ya estuvimos hablando bastante de Ignacio Ellacuría, así que hay que continuar acerca del paradigma crítico, también llamado paradigma sociocrítico. Este cumple ciertas características que son importantes y una de estas es que el investigador debe de ser ampliamente y activamente en la participación de esa investigación. Es el componente social, por eso se describe así, que es un paradigma sociocrítico. Además, el investigador debe de ser el principal que va a dirigir ese proyecto a él y a otros investigadores que va a incluir ahí mismo, que en este caso pueden ser mismos individuos de esa sociedad que se va a investigar. Entonces, este paradigma recoge un número de investigadores, pueden ser entre más hay, pues es mejor. No significa que todos van a ser los principales, sino que uno es el principal o unos que van a dirigir esta investigación y los demás investigadores pueden ser de la propia comunidad. ¿Y en qué nos conviene esto? Pues ellos son los que conocen principalmente la problemática y los que nos van a dar una respuesta verdadera a este problema, además de estar comprometidos con ese problema que se está dando, ya sea lo que va a investigar, y también están comprometidos con la solución, que es una de las principales características de este paradigma, que es transformar de manera investigativa, o sea que tiene que dar una solución a un problema de carácter social. Entonces eso es lo importante de este paradigma crítico, que el investigador no va a ser alguien ajeno, sino que debe de estar inmerso en esa problemática para poder dar soluciones. Claro está que no todas las investigaciones que se realicen pueden dar una transformación que es la limitante en este paradigma. Gracias, Gabriela. Claro, por supuesto, una investigación sola no va a resolver el problema, ¿no? Hay que hacer varias investigaciones. Las investigaciones son constantes. De una investigación sale otra investigación. Yo creo que lo más importante es eso. Uno va a transformar y va a hacer proposiciones. ¿Cómo vamos a arreglar el problema? ¿Qué hace falta para esta comunidad? Esto, hay que hacer esto, lo otro, hay que proponer una ley, todo lo que se pueda, todo cabe, fíjense, en ese trabajo con los sectores que casi siempre son los sectores más desfavorecidos. A mí realmente lo que me sigue preocupando es el tema. Les repito que hay un grupo epistemológico en El Salvador que debe considerar que esas investigaciones no son científicas. Realmente es algo, y todavía, así que puedo decir que todavía estoy enojado a haber oído semejante cosa, ¿no? Pero bueno, eso hay que uno tenerlo en cuenta para atajarlo y salirle al paso a interpretaciones de este tipo, ¿no? Porque es casi que negar entonces, no solo se negar en Ellacuría, se nega a Ellacuría, a Hugo Zimmerman, a Bungay, como si, y esos son grandísimos, yo diría, pensadores, que han hecho aportes extremadamente importantes al conocimiento humano y al conocimiento latinoamericano, ¿no? Se le doy la palabra a Enrique. Adelante, Enrique. Buenas. Acerca de lo que leí fue acerca de que Ignacio Ellacuría creía que la universidad era importante para la creación del nuevo conocimiento y que tenía un papel fundamental en toda la sociedad hacer el semillero de distintas críticas, distintas filosofías y más teniendo la UCA como un ámbito más religioso que podía integrarse dentro de la sociedad, ya que como se sabe la sociedad salvadoreña es bastante cristiana, ¿verdad?
y que en su parecido con el marxismo de querer ayudar o hacer una crítica hacia el capitalismo o al Estado como tal, de querer tener una revolución. Obviamente los caminos eran diferentes, ¿va? Al de la izquierda, del FMLN como tal, de las masas y de que buscaban una guerra, de un cambio este, más radical, digamos, a Ignacio Ellacuría, que también quería un cambio, pero no de la manera violenta. Entonces, obviamente, en esta época en la que transcurrió todo eso, muchos padres se tacharon de marxistas, de izquierdistas, pues se los mataron, incluso Monseñor Romero, que a pesar de que no era un teólogo de la liberación como tal, pero ese fue un crítico que vio que un cambio era necesario dentro de la misma sociedad y que el punto fundamental, siento yo que leyendo un poco de historia acerca de la iglesia, que quizás no han tocado mucho el tema, pero que lo interesante de que después del Segundo Concilio Vaticano, la iglesia vio de que era una forma de ver, de acercarse más a la sociedad, cambiando sus propias maneras de hablarle al pueblo. Antes del Segundo Concilio, las misas se daban en latín, el padre daba las misas de espalda. Entonces, después de ese cambio, se hizo que los padres tuvieran un acercamiento más con la sociedad, cambiando, por ejemplo, que las misas se dieran en el idioma que se vivía en la ciudad, ¿va? Y también se dio un punto, o se dio más importancia hacia la problemática social, que de acercarse más a los pobres, saber sus necesidades, saber de cómo actuaban y cómo podrían ayudarse, ¿va? No estarse concentrando solo en la gente rica, sino que también en las personas necesitadas. Siento que eso fue un paso fundamental para que la teología de la liberación en aquella época impactara más, ¿va? Y así de que el gobierno viera como preocupante que no solo grupos sociales que sean una revolución, sino que también grupos cristianos católicos estuvieran muchas veces para ellos en contra del Estado. Solamente. Muchas gracias, Enrique. Fíjese que no voy a dar una clase de historia porque no es el momento, ¿no? Aunque estamos hablando aquí de un tema que es puramente de la historia de San Pablo, porque que Ignacio de Curía es parte de la historia de San Pablo, eso no se puede quitar. Pero el FMLN comunista, solo lo dijo Ryan. El FMLN tenía 5 tendencias, y de las 5 tendencias, posiblemente la del Partido Comunista, y era comunista, estalinista. Todas las demás, ninguna era comunista. Para muchos, incluso historiadores, ni siquiera las FPL eran comunistas. Fíjense, o sea, son cosas que todavía están en el debate de la historia de San Pablo. La historia de San Pablo es una historia compleja. Casi siempre de las cosas, de los lugares más pequeños surgen las contradicciones más grandes. Salvador es un caso realmente de eso. O sea, es bien, la historia de Salvador todavía hay mucha tela por donde cortar. O sea, y que decía, no, Monseñor no era de la teología de la liberación. El problema es que hay una corriente epistemológica dentro de la iglesia que dice que sí era en la teología de la liberación, y tiene evidencias que lo demuestran. Corriente que hoy, yo personalmente creo que poco a poco ha ido revalorizando eso. Es el doctor, que es, o padre Chopin, que es el director de teología, del doctorado en teología de la Don Bosco, que tiene muchísimos libros de Monseñor Romero, y que es la única persona que tuvo acceso al expediente secreto de Monseñor Romero en el Vaticano, la iglesia del Vaticano, lo cual le da haber revisado una fuente primaria, porque solamente creo que hay otra persona que lo ha revisado. Entonces, eso simplemente para que usted le despierto ese grillo del investigador, ¿no? De que y no hay nada escrito en piedra, a no ser todo lo demás cambia. Ojo con eso, ténganlo como investigadores muy en cuenta. Por aquí, por el orden, no tiene la mano levantada ahorita, pero yo había apuntado a Miguel.
Miguel Marinero. Miguel. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? O Muy buenas tardes a todos. Mario Marinero. Miguel Miguel. Marinero. Oh, Ajá, bueno, Miguel, adelante. Bueno, no, a mí lo que me llama la atención, ¿verdad? De esta temática que estamos hablando, aunque ya la mayoría de mis compañeros ya tomaron en cuenta los puntos que iba a reflejar, ¿verdad? En mi participación, pero sí, lo que usted acaba de tocar un punto bien importante, las controversias que existen en este ámbito, desde el punto de vista del paradigma es ideológico, per se. Sin embargo, lo que importante es que el cristianismo tomaba un papel fundamental dentro del ámbito universitario, ¿verdad? Según Ignacio Acuría. Sin embargo, me llama la atención, y usted acaba de tocar un punto importante, que incluso hasta el Vaticano en determinados momentos condenaba la teología de la liberación, ¿verdad? Que si bien es cierto es un movimiento en el cual iba a favor de implementar o abordar las injusticias que había en el sector social en base al sector económico o político, ¿verdad? Pero sin embargo el Vaticano no estaba de acuerdo con la teología de la liberación, no tanto porque se refiere a una lucha contra las injusticias sociales, sino porque era una nueva interpretación de forma global, ¿verdad? Del cristianismo, y que lo tomaban desde el punto de vista del marxismo, ¿verdad? Que ya habíamos mencionado también. Entonces, eso me llama la atención, que en realidad hay controversias en todo lo que se ha dicho, pero sí es importante conocer, y de hecho, en lo personal tengo que leer mucho más para poder entender de forma adecuada todos estos paradigmas, ¿verdad? Que en cierto modo hay ciertas tendencias a confundirme en algunas cositas, pero ese es el punto que quería tocar, ¿verdad? Lo demás ya lo habían manifestado mis compañeros. Gracias, Miguel. Muy bueno. Viendo incluso esos contextos históricos que hemos hablado, porque hoy no es así, ¿no? Y porque el Papa Francisco I, ¿de dónde viene? Es un jesuita. Fíjense, eso también es algo que es controvertido en la historia, que es el papel de la personalidad en la historia. Yo diría que incluso en las investigaciones. Y ahí el papel de la personalidad en la historia muchas veces tiene una relevancia. No se puede hablar de la Iglesia Católica de El Salvador sin hablar de Monseñor Román. No se puede hablar de esa supuesta revolución en América Latina sin hablar de Fidel Castro. No se puede hablar del nazismo sin hablar de Hitler. Que son figuras históricas. No sé qué, importante. Fíjate, todo eso son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta como investigadores. Por eso es que yo lo reitero, ¿no? Tantas veces. Y Miguel dice una cosa importante, es que leer. Pero, o sea, no hay otra. No hay que se lee un libro, se puede leer igual por una computadora, pero tenemos que hacer realmente uso, no el uso que comúnmente no le damos, no es que yo mismo no lo haga. Yo estoy a las 12 de la noche y estoy viendo cosas que ni son importantes, ¿no? Porque todo eso ocurre. A lo mejor es la manera incluso de uno refrescar su mente, pero hay que leer. O sea, y cuando uno tiene dudas, tiene que buscar información y buscar varias fuentes, y fuentes que sean incluso contradictorias, para entonces uno tomar una opinión propia con sus argumentos, porque cada uno de nosotros tiene un cerebro, cada uno de nosotros tiene sus propios argumentos. Le doy la palabra a Cristian. Adelante, Cristian. Muy buenas tardes a todos. Bueno, mi comentario respecto al tema es que es bastante interesante desde el punto de vista de la investigación, en la que el conocimiento prácticamente menciona que es una construcción social que depende de su contexto histórico, que también de su contexto cultural y político, que no puede verse esa realidad como aislada, ya que la realidad prácticamente se va a mantener, pero que estos elementos son importantes, ya que pueden determinar cómo se va a comportar un contexto sociopolítico en un momento determinado. Eso va a generar diferentes necesidades, problemas en las comunidades, y que son estas comunidades el ente transformador del cual se debe realizar una investigación y de ahí sacar los insumos que permitan hacer una transformación de la realidad. Y es bien importante también mantener el aspecto de la historia, ya que si vemos Ignacio Yacuría, pues su historia, su contexto cultural depende de que él era un sacerdote jesuita. Prácticamente su idea
su actuar estuvo basado en aquella, en la remembranza bíblica de que Jesús estuvo al lado de los pobres. Entonces compete a este tipo de movimiento religioso poder hacer esa lucha para que no hayan esas diferencias sociales, y a través de una realidad o un análisis crítico de la sociedad, pues con estos elementos determinar qué problemas y hacer un agente transformador de cambio de realidad. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Cristian. No, lo que si no hay duda es que ¿quién rodeó a Jesucristo? ¿Eh? ¿Quién lo rodeaba de él? Estaban los ricos, ¿no? Los ricos fueron los que lo mandaron a asesinar con el imperio, que eran al final los conquistadores. Esa es la historia. Eso lo dice la Biblia. Y lo dicen otras fuentes históricas, judías, romanas. O sea, eso no puede haber la menor duda. Y de esos que lo rodean, muchas mujeres. ¿Ah? Y eso es simplemente analizar una realidad histórica concreta, ese momento del siglo I de nuestra era. Simplemente, si no vamos a ese momento concreto, nos vamos a salir del lugar. Pues como mismo yo les digo a ustedes que la Compañía de Jesús nació como parte de la contrarreforma, o sea, era casi decir desde el punto de vista religioso, la contrarrevolución religiosa. Así nació. Sin embargo, después en América Latina, a partir de los años 60, tiene una postura que es totalmente diferente, sobre todo en Centroamérica y sobre todo en El Salvador. Cambió. ¿Por qué cambió? ¿Y por qué cambió? Es porque la realidad histórica de El Salvador era otra. Uno habla del capitalismo. ¿De qué capitalismo está hablando? Capitalismo de Inglaterra, Francia, Alemania, los Estados Unidos. No, estamos hablando de un capitalismo dependiente, donde hubo tímidos intentos de modernización, y por cierto, tímidos intentos de modernización que vinieron de sectores del ejército, de esa misma dictadura, porque eso es otra cosa que es un hecho, y es importante tenerlo en cuenta, porque los que no querían la reforma de 1980 de la tierra, no fue el ejército, los que no querían esa reforma era la aristocracia cafetalera salvadoreña, esa que le pagaba a los trabajadores a veces con 3 tortillas con frijoles y pagándole fichas que tenían que consumir en el mismo lugar. Entonces es una realidad histórica bien diferente a un caso de Europa. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver la realidad de América Latina con la realidad de Europa, y menos con la realidad de Estados Unidos. Totalmente distinto. Adelante, Eric. Muchas gracias, buenas tardes. Un gusto saludarles. Bueno, yo creo que romper con la parte ontológica de todos los movimientos de Europa hacia América es medular en este caso, ¿no? Porque ya el realismo lo plantearon en Europa mucho antes que nosotros, por supuesto, ¿no? Y ahí encontramos hasta el mismo Víctor Hugo con la obra más significante que me recuerdo, que es Los Miserables, ¿no? Y ahí ya estructura cómo es la sociedad en ese momento. Sin embargo, se queda en esa estructuración, no hace la crítica que tenemos con Ignacio Ellacuría. Él refleja toda esa parte y rompe también esa parte ontológica, dejar de pensar que las investigaciones deben de ser de un modelo, sino que hay que explorar todo el modelo social, económico, político, se apunta. Pues sí, no vamos a tener una realidad europea, es mentira, jamás. Entonces, pero también más atrás encontramos haciendo referencias, recordando un poco a Máximo Gorki, ¿no? Con el realismo social, que también de alguna manera tiene alguna influencia. Texto. Esas partes de ruptura con Ignacio Ellacuría da la pauta para cambiar todos los modelos que traíamos, inclusive me voy a tomar el atrevimiento de citar una parte que dice: el individualismo termina reforzando las estructuras existentes al ignorar la realidad de las estructuras sociales y reducir los problemas estructurales a problemas personales. En definitiva, o sea, esos estudios y
uno piensa que va nada más a inferir sobre una realidad particular de alguien, deben de tener mayor profundidad y por ende un foco más amplio. La influencia de inclusive la teología de liberación, ¿no? En cuanto a centrar al ser humano como parte de todo el principio y no solo ser un ente espectador. Ya lo mencionaban anteriormente, que la media era un arte teatral, presentar, que hablaban en latín, los padres, etcétera, etcétera. Esa parte medular yo creo que es importante rescatarla porque nuestras ciudades, nuestros pueblos tienen toda una gama de diferencias en cuanto al mismo desarrollo, en cuanto al mismo acceso a muchas cosas. Y hablaba la vez anterior también sobre Cuisnaguarda, un pueblo que realmente, si uno va ahí, encuentra bastante pobreza. Y no solo en el casco urbano, sino fuera, en los cantones. Eso es bien notorio, inclusive en algunas partes ahí de Jayaque, Jayaque, Tanique. Hay unos lugares donde uno se ve esa realidad que no encuentra detrás de un escritorio. Y digo esto porque al final de repente queremos ser investigadores solo de escritorio, escribir detrás del escritorio. Y si no vemos la realidad allá, es mentira que vamos a generar alguna influencia, es mentira que vamos a obtener un resultado o el resultado que deseamos. Hay que acercarse a esas comunidades, conocer las problemáticas, el contexto, cómo funcionan. Aquí regularmente no tenemos un cacique, pero si también vamos allá a Guatemala, hay un cacique que manda en el pueblo y está sobre la policía, está sobre la gente que gobierna, está sobre la alcaldía. Y regularmente no se toman como parámetros, digo, en parámetros de investigación. Ahora, también retomar nuevamente Yacuría con el tema de la teología de la liberación, que también es influencia de Saramago, ¿no? El Evangelio según Jesucristo, que vale la pena también leerlo, porque también es un poco, está relacionado al ser humano, partiendo de esa idea de que los problemas sociales también son parte del ser humano. El problema económico también, como lo apuntaba, las estructuras que manejan el aparataje del gobierno, porque no es el gobierno en sí el que tiene todo el control, sino que de repente las personas que manejan la plata, ¿no? Y a nivel internacional, en ámbitos conspirativos no es algo tan serio, pero si lee el Club Bilderberg, ahí se da algunas ideas, unos supuestos, algunas cosas, cómo se maneja el mundo, ¿no? Pero vale la pena también leerlo y tener ese panorama actual de cómo la influencia, cómo puede ser la influencia de estas estructuras hacia nosotros como personas que laboramos para ciertas instituciones, que de repente queremos hacer investigación más profunda. Creo que ese será mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Ahora me recuerda a Eric hablando del tema de la cultura. Marx dijo un día que él había aprendido de la sociedad leyendo a Víctor Hugo. Sí, fíjense que es importante leer incluso una obra literaria, porque la obra literaria es parte de una realidad social, de una realidad histórica, como dijo el amigo Yacuría, ni más ni menos. Le doy la palabra a Virginia. Buenas tardes a todos. Bueno, yo considero que el paradigma crítico asume pues una visión global, está comprometida bastante con lo que es la transformación de la realidad y además de que el investigador pues forma una gran parte de la comunidad. Y para esto, pues para Yacuría, la universidad tenía distintas funciones en la sociedad y también tenía una influencia política, no como partidaria de alguna causa, sino aportando elementos de análisis a debates políticos. La institución universitaria para Yacuría tenía múltiples defectos antiguos que se venían cargando a medida que pasaban el tiempo, que era conservadora y que tenía un pensamiento demasiado conservador, a pesar de que de estas instituciones venían múltiples aportes tanto científicos como culturales.
Me llama bastante la atención que para él la liberación es nuclear, es un rasgo esencial de la humanidad, y cuando ésta se encuentra prisionera por determinadas estructuras, determinados grupos, la elección humana más natural es la de liberarse. Y aquí es donde entra una tarea constante que nunca tiene un fin. Y la función de la universidad en la sociedad es participar en estos procesos de liberación. En una de sus cátedras, Ellacuría afirmaba que la agricultura es el cultivo del campo y que la universidad debía ser el cultivo de la realidad en la que vivimos, y que debería de presentar un gran cambio. Muchas gracias, Virginia. Aquí por la lista tengo a Riquelme, pero no tiene la mano levantada ahorita. Pero la bajé por la pausa que hicimos. Pero sí quería Adelante, opinar Riquelme. sobre... Adelante. Gracias, doctor. Sí, yo creo que, bueno, un elemento que fue muy importante para mí en esto, o está siendo más bien, es que a medida vamos profundizando con diferentes personajes, creo que quizás lo que logramos adquirir es muy limitado, es extenso, tantas líneas de pensamiento que existen, tantos personajes y sus aportes. Y para el caso de Ignacio Ellacuría, a mí en particular lo que me llamaba la atención era tal vez su posición, ¿no? En cuanto a lo que dice la literatura sobre él. Era un personaje cauteloso, que sus argumentos o lo que él presentaba, pues siempre buscaba tener la realidad, ¿no? Y estaba basado mucho en investigaciones que él realizaba, las realidades, estadísticas, etcétera. Y que creo que al final es parte de lo que debe ser un aprendizaje para nosotros. Es decir, que aunque de pronto, antes de precipitarnos quizás a dar como un juicio sobre algo, ¿no? También tener los elementos suficientes como para poder dar nuestra postura por eso, porque de lo contrario, pues ahí creo que estaríamos también cayendo en ese error de no ser ético en lo que presentamos o no dar el respaldo suficiente. Se dice que incluso Ellacuría solamente abandonaba una posición o una postura, digamos, cuando era muy, muy evidente de que había algo que estaba equivocado. De lo contrario lo defendía, pero para poder defender algo necesitamos elementos amplios, ¿no? Y estudiando este tema del realismo, yo veía la cantidad de tipos de realismo que existe y cómo esto al final, para poder tener como un pensamiento más amplio o un conocimiento más amplio sobre esto, necesitamos definitivamente investigar también otras corrientes de pensamiento. Entonces ese era como mi aprendizaje sobre la lectura de esta semana y sobre el cual quería darme aporte. Gracias. Bien, Riquelme, evidentemente que hay cosas que siempre se nos van a quedar, pero esto no hay remedio. Fíjese que antes el tema del conocimiento era un curso, ahora el tema de los antecedentes del conocimiento, o sea, fundamentos teóricos de la ciencia, son también de la ciencia y de la ética. O sea, está, digamos que menos tiempo para la hora de construir esta historia del pensamiento humano y del conocimiento humano. Por eso es que no nos queda más remedio que buscar, digamos, la información más, porque yo he considerado personalmente la más importante y que, por supuesto, también se ha probado a nivel, pero lógicamente quedan, yo diría, bastantes cosas, ¿no? Le doy la palabra aquí por el orden tengo a Miriam y después a Xiomara. Adelante, Miriam. Bueno, bueno, aquí hacer un par de menciones. Lo primero, bueno, yo sé que estamos hablando, toda la tarde estamos hablando sobre Ellacuría. La verdad es que, pues, sí, es un personaje que yo no tenía muy estudiado, no me había dado cuenta, o sea, sí, evidentemente famoso, lo he oído mencionar, pero nunca me había puesto a estudiar los escritos de él o los pensamientos de él. Algo
importante de mencionar. Igual, cada personaje debe evaluarse en base a su contexto social en el momento, ¿verdad? Entonces, en el momento de contexto de Yacuría, estamos hablando de los 80s, tenemos también este contexto de la guerra civil en El Salvador, ¿verdad? Él es parte del movimiento de la teología de liberación, ¿verdad? Liberación en base a lo que se refiere a liberar a los oprimidos, ¿verdad? Los oprimidos por las clases sociales, operadoras, de ahí que hacen una cierta relación con el marxismo, comunismo, pero acá al final me parece que la teología de la liberación realmente no iba con eso, un poco de relación tal vez a fondo, ¿verdad? En cuanto a la forma en la que querían expresarse o comunicar sus ideas, pero no es como que esto fuera realmente su pensamiento como tal. De ahí pues que la mayoría de América Latina sí suele considerar también a Monseñor Romero como parte de la teología de la liberación. Y pues surge también dentro de un contexto en el cual se venía de una Segunda Guerra Mundial, un papa que era polaco, Polonia, bastante afectada por la Segunda Guerra Mundial, entonces que tiene un pensamiento bastante anticomunista extremo, pues sí, al final es un gran contexto ahí en el cual la teología de la liberación no logra comunicar su idea adecuadamente al Vaticano, ¿verdad? Y ahí empieza una especie de como represión a ellos, que culmina, que se hace aún mayor después cuando fallece Juan Pablo II y entra Ratzinger, que es todavía más en contra de la teología de liberación, y hasta que llegamos ahora a un papa latino, jesuita, o sea, es un cambio muy grande, ¿verdad? Pero más allá del contexto que es religioso de la iglesia, sino que es más bien de ver el pensamiento de ellos, ¿verdad? El pensamiento fuera de la parte religiosa, ¿verdad? Es el hecho de la liberación de los oprimidos, ¿verdad? Que era lo que ellos trataban de comunicar. También parte del pensamiento era precisamente y que incluye el tema, esa parte de realismo crítico. Mencionaba hay un texto de apoyo, me parece, que mencionaba los tipos de realismo, y que estaba el realismo ingenuo, en el cual la verdad es aquello que se puede ver, aquello que se puede tocar, y el realismo crítico mencionaba que eso no es necesariamente la verdad no es solamente lo que usted puede ver, no solamente lo que usted puede tocar, ¿verdad? La verdad puede estar escondida por debajo de eso. Entonces, y de ahí, pues, o sea, a evitar, más mucho como a evitar la parte de las apariencias, ¿verdad? Eso como que las apariencias engañan. Entonces, ellos hacían más que todo una referencia a eso. Muchas gracias. Mire, ha tocado cosas que son interesantes, sobre todo en el contexto internacional, que realmente también hay que tenerlo en cuenta, incluso el contexto internacional que llevó a la desaparición de la Unión Soviética y eso que se llamó, entre comillas, el socialismo real, ¿no? Que no era ni socialista y evidentemente la realidad era bien compleja, ¿no? Y me habla, Monseñor Romero estuvo, cuando pidió audiencia a Juan Pablo II, estuvo arrodillado esperando a que le dieran audiencia. Y la audiencia fue cuando salió Juan Pablo II y lo que hizo fue recriminar al hombre arrodillado porque supuestamente estaba apoyando a los marxistas. Eso hay que verlo también en esa influencia que tiene individual un ser humano. O sea, ¿cómo se puede haber sentido Monseñor Romero en ese momento? ¿Cómo se sintió Marx por ser discriminado, por ser de origen judío? Son cosas que incluso como investigadores nosotros también tenemos que tenerle en cuenta, que es la parte subjetiva que a veces se pasa de lado y es como si no fuera, como si no valiera la pena analizar. Y si vamos a hablar de Ratzinger, Ratzinger era el prefecto de la defensa de la doctrina de la fe. ¿Ustedes saben cómo se llamaba eso antes? La Inquisición. ¿Ves? No es porque uno tenga nada en contra de ellos. Es simplemente, esa es la historia de la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica cristiana, porque al final es una iglesia cristiana igual que todas las diferentes denominaciones cristianas, que puede ser la mayoritaria, pero que no es la única.
Francisco viene no solo que es latinoamericano argentino eso se me quedó también, y que haya sido los jesuitas, viene de las comunidades. Es el hombre que en Argentina estaba en las comunidades más pobres de Argentina, que es un caso también típico, porque las comunidades pobres en Argentina no son las comunidades pobres en El Salvador. Ojo, distintas, son dos realidades también diferentes. Uno tiene que pararse encima de ellas y analizarlas, tocarlas, como yo les digo, como dice mi amigo Cetino, que dice eso siempre, ¿no? Y él hace así con las manos, ¿no? A mí se me ha pegado, ¿no? Hay que tocarlo. Si no se toca, no sabemos hasta dónde esa realidad está influyendo en las personas. Entonces eso es importante que lo haya dicho. Mira, a mí realmente me parece muy bien. Le doy la palabra a Xiomara. Adelante, Xiomara. Buenas tardes. Yo iba a hacer un comentario respecto de lo que usted está diciendo, porque yo también, como decía la compañera, pues Miriam, yo desconocía bastante acerca del pensamiento de Ignacio Ellacuría. El mayor aporte que él da, desde mi punto de vista, es que él se apropió de la realidad histórica de El Salvador. Entonces, este es el contexto, existe el concepto de realidad histórica, el realismo histórico. Es como lo ve el investigador, independientemente de las creencias del investigador, de lo que el investigador piense o crea. Entonces es una realidad que se ve como independiente, como lo que usted estaba diciendo, que cómo se habrá sentido Max siendo discriminado por ser judío y cómo se debe haber sentido Monseñor Romero siendo por lo de Juan Pablo II. Por ser latino. Por ser latino, ¿verdad? Entonces, igual, entonces, ese es el aporte que da acerca de Ignacio Ellacuría, es ver la realidad como realmente es, o sea, es la realidad crítica, la realidad histórica, no lo que yo piense, porque, por ejemplo, respecto a la Revolución Cubana, yo puedo tener mi concepto, por ejemplo, respecto a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, puedo tener mi concepto, pero la realidad histórica, la realidad crítica es ser lo más objetivo posible, independientemente de mi base religiosa, de mi base histórica, de mi base teórica, es verlo como se presenta. No sé si bueno, eso es lo que a mí más me aportó realmente esta parte del realismo crítico. De su parte, incluso Xiomara, y de todo, ideológica. Porque cada uno de nosotros tiene una ideología. Eso no se puede quitar. Decir que dice que no tiene una ideología, eso es su ideología, que él dice que no tiene ninguna. Porque la neutralidad no existe. Nosotros tenemos que ser, como dice Xiomara, lo más objetivos posible a la hora de acercarnos a esa realidad X, a ese objeto de investigación que está en una realidad que siempre va a ser diferente a otra. Como nos había dicho Eric, incluso no es lo mismo analizar una situación en San Salvador, por ejemplo, que ir a las comunidades más pobres, a lo mejor allá en Cabaña, por Morazán. Es lo mismo. Entonces uno tiene que, esa aproximación tiene que ser lo más objetiva posible, ¿no? Sin que nos quitemos nuestra ideología, que eso es imposible quitarlo, ¿no? Y la denominación cristiana de donde seamos, la posición que tengamos ante la iglesia, ante el matrimonio, ante el sexo, todo eso es parte de la ideología, pero nosotros estamos como investigadores, ¿no? Somos neutrales, pero tenemos que ser lo más objetivos posible y ver en esa realidad histórica cuáles son los hechos que van a fundamentar una investigación que nosotros hagamos, ¿no? Y que según el pensamiento del realismo crítico, eso es lo principal, ¿no? Primero, ver ese objeto de estudio, esa realidad histórica de un objeto de estudio determinado, analizarlo, profundizar en él, ver sus características, cómo se está manifestando el fenómeno, para después entonces construir una metodología que ayude a
interpretar los por qué, cuáles son las causas de esa situación, de esa realidad histórica determinada, para a partir de ahí transformarla, o por lo menos tener una propuesta, ¿no?, de transformación de esa realidad siempre en el camino del bienestar, yo diría, social, y bienestar como una cosa importante. Ignacio de Ellacuría jamás estuvo de acuerdo con un enfrentamiento militar. Él eso no lo quería. Él lo que quería era, a través de la educación, del papel de la universidad, de esa actuación en las comunidades, transformar El Salvador, evitando un baño de sangre que en ese momento ya se estaba dando. O sea, no, pero por lo menos en el momento en que él es asesinado, en el intento de mediar entre esas partes en conflicto. Son las 41 minutos. Yo realmente les agradezco. Hoy es el día que más compañeros y compañeras han participado, ¿no? Hay algunos compañeros que no participaron, pero la mayoría ha participado. Yo realmente creo que hemos construido conocimiento, y eso es lo importante. Y en esa construcción de conocimiento ustedes tienen un otro, yo diría, a partir de los tres principales paradigmas que hemos visto: positivismo, marxismo y realismo crítico, diferentes argumentos investigativos desde el punto de vista del conocimiento, que les van a servir a ustedes para sus próximos pasos en esta maestría, y al final como investigadores que tienen que hacer una investigación y entregarla, ¿no?, y discutirla y sacarla, que yo estoy convencido que ustedes pueden, todo el mundo puede hacerlo. Lo único que tienen que tener son las herramientas, y eso es lo que se les está dando a ustedes, las herramientas para hacerlo, ¿no? A partir de la próxima semana vamos a ver entonces la parte ética. Vamos a empezar desde la ética, yo diría, básica, hasta la ética que tiene que ver con nuestras profesiones. Y tiene que ser la ética de nuestras profesiones, porque los temas que ustedes han propuesto, a consideración mía, por supuesto, es que sean, esos ensayos sean los temas que ustedes dominen. Por lo tanto, tiene que ver con sus profesiones específicas, verlo de la más general a lo más particular, para que les sirva a ustedes también a la hora de esa parte tan importante, yo creo, en las investigaciones hoy, que tienen que ver con la ética de la investigación, el no copiar, el no plagio. Todo eso tiene que ver con la ética, pues tiene que ver con nuestros principios, ¿no? Nuestra ética individual, y a la vez enmarcado en eso, esos sistemas morales que existen en el mundo, y el sistema moral que al final el que predomina hoy en El Salvador, que es el que determina en la sociedad salvadoreña y en las investigaciones que se realizan hoy en El Salvador. Una vez más les digo, les agradezco. No sé si algún compañero falta por poner su imagen, porque voy a tomar la asistencia, como siempre hago, por la imagen. Si alguien quiere también sacar su imagen, se lo voy a agradecer. Ya tomé la imagen y la asistencia de todos los que estamos aquí, mi persona con los 22 asistentes. Una vez más, repito, les agradezco. Les deseo la clase que viene, que también seguro que va a ser tan provechosa como esta, y que tengan entonces un feliz fin de semana. Gracias. Gracias, buenas tardes.